En este momento pasamos con nuestro siguiente expositor. Él es Víctor Peñalosa. Él es estudiante de posgrado, catedrático y asistente de investigación. Eh, pues el día de hoy pues, nos va a hablar sobre el tema de Deep Learning con autoencoders. Víctor pues también se encuentra fuera de Guatemala, se encuentra en Francia, ¿verdad? ¿Verdad, Víctor? Siempre te Sí, así digo es. en Estoy Francia, en haciendo París. en el TENCOM de Sud París, catedrático de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Galileo también. Así que, Víctor, te agradezco mucho tu tiempo y te dejo compartir. Bueno, buenos días a todos. Hoy lo que quiero hacer es hablar un poco sobre autoencoders. Mi nombre es Víctor Peñalosa y ese es mi usuario de Twitter. Pueden seguirme ahí. Yo publico cosas generalmente pues sobre machine learning, deep learning. Hago retweets de muchas cosas que me van apareciendo en el timeline. Entonces, a veces salen algunas cosas interesantes que pueden tal vez ser de utilidad. Como les había dicho, de lo que quiero hablar hoy realmente es de autoencoders y cómo podemos usar deep learning con ellos. Para iniciar, creo que algunos de ustedes están familiarizados con el conjunto de datos de MNIST. Es un conjunto bastante popular que consiste de dígitos hechos a mano. Realmente son 60,000 dígitos para el set de entrenamiento y 10,000 para el set de prueba. Son imágenes de 28 por 28 píxeles y están en blanco y negro. Cuando hablamos realmente con MNIST, es muy común hacer uso del aprendizaje supervisado para hacer una clasificación. En este caso, lo que hacemos es, tenemos un conjunto de datos que está etiquetado y realmente hacemos el entrenamiento con una red neuronal y obtenemos algún tipo de predicción. En el aprendizaje supervisado puede ser que hagamos alguna clasificación para separar entre clases o alguna regresión. En el caso de MNIST, lo más común es tener el conjunto de datos con las imágenes y sus etiquetas correspondientes, como en este caso, y este problema lo podríamos resolver, por ejemplo, teniendo una conexión de diversas capas. En este caso pueden ser capas lineales, ¿sí? Y vamos a pasarlos por alguna función de activación y al final colocamos una capa de softmax para obtener una distribución de probabilidad que nos dice qué carácter o qué dígito es más probable que sea algún dígito en la entrada, por ejemplo el 5. Ese problema lo resolvemos así, es bastante común, eh, pero el problema que tenemos ahí es qué pasaría si nosotros no tenemos el conjunto de datos con etiquetas. ¿Será que podríamos hacer uso de ese dataset, de ese conjunto de datos y poder hacer algunas cosas interesantes? Pues sí, lo que podemos hacer es, si tuviéramos un conjunto de imágenes, podríamos hacer uso de lo que llamamos aprendizaje no supervisado. En este caso, lo que vamos a tratar de hacer es, en lugar de aprender alguna función, ¿sí? Que mapee los datos de entrada a alguna función Y, como lo hacemos en aprendizaje supervisado, lo que vamos a hacer es tratar de generar un modelo que pueda aprender alguna distribución sobre un conjunto de datos. Una de las tareas que se hace en aprendizaje supervisado es lo que conocemos como clustering. Y lo que hacemos en este caso es que nosotros podemos tener algoritmos que permitan hacer divisiones, ¿sí? Entre dígitos. En este caso lo que va a hacer es va a agrupar puntos, ¿sí? De los datos en grupos
y nos puede ser de utilidad, ya sea para hacer clasificación, ¿sí? O para detectar, por ejemplo, anomalías. En este caso, si nosotros tenemos agrupados, por ejemplo, estos datos y de repente ya en producción nos aparece un punto por este lado, sabemos que es una anomalía a nuestro conjunto de datos. Uno de los algoritmos más comunes para hacer esto es K-means. Otra tarea que podemos hacer en aprendizaje no supervisado es transformar el conjunto de datos buscando una reducción de la dimensión de estos. Algunos conjuntos de datos están formados por muchas dimensiones, pero no todas las dimensiones son necesarias para representar un conjunto de datos. Es a veces deseable realmente solo seleccionar un conjunto de características mínimas que puedan representar una entrada. ¿Qué ventaja nos da esto? Si nosotros entrenamos un modelo con una cantidad reducida de las características, eh, vamos a poder entrenarlo más rápidamente. ¿Sí? Entonces, uno de los algoritmos que puede ser utilizado para reducir la dimensionalidad es Principal Component Analysis. Es un algoritmo bastante tradicional para hacer eso. Y lo que hace es seleccionar, por ejemplo, las características que son más representativas de los datos, eliminando las que no son representativas, pero tratando de mantener la mayor cantidad de información posible. Ahora, ya que vimos eso, pues ¿cómo podemos usar los autoencoders para realizar alguna de esas tareas? Bueno, ¿qué son los autoencoders? Pues los autoencoders son redes neuronales, ¿sí? Que mapean una entrada y que reconstruyen una entrada en la salida. Es decir, una red neuronal a la que yo le ingreso, por ejemplo, un dígito, en este caso un 3, y en la salida me sale un 3. Eso es un autoencoder. Podríamos decir, bueno, ¿eso qué utilidad tiene? Realmente es una red que solo yo le ingreso un 3 y me sale un 3. ¿Qué utilidad podría tener para mí? Algo así. Bueno, la utilidad de esto es, vamos a verla aquí en esta forma. Los autoencoders se dividen en dos partes, que es el codificador y el decodificador. Y estas capas de aquí pueden ser capas densas, ¿sí? O pueden ser capas convolucionales. La idea de esto es mandar una entrada, ¿sí? Reducir la dimensión en lo que conocemos como un cuello de botella o un vector latente, un espacio de vectores latentes, y luego reconstruir la entrada en la salida a partir de este vector. En este caso, para MNIST podemos hacer esa reducción de la dimensión con capas convolucionales, al final hacer un aplanamiento de la información y luego con una convolución traspuesta volver a reconstruir la imagen de entrada, en este caso un 2. Lo importante de los autoencoders está en lo que conocemos como el cuello de botella. Realmente aquí lo que estamos haciendo es al reducir, ¿sí? Al crear este cuello de botella, es decir, a especificar un número de dimensiones reducido, lo que estamos haciendo es obteniendo una representación comprimida, ¿sí? De la entrada. Y la idea es que esta representación comprimida contenga solamente las características necesarias para representar la entrada. Les pongo un ejemplo. Las imágenes de MNIST son de 28 píxeles por 28 píxeles. Es decir, que necesitamos 28 por 28 features para representar esa imagen. Cada feature, cada característica sería un píxel. Pero realmente, para saber que esto es un 4, no necesitamos esa gran cantidad de dimensiones. Es posible que tal vez con 200 características podamos representar bien esa imagen.
¿Cómo vamos a hacer este entrenamiento? Pues aquí lo importante es que recordemos que no tenemos etiquetas. Lo que vamos a hacer es ingresar las imágenes por nuestro autoencoder y vamos a ver, hay una pregunta creo, no, y vamos a pasarlas por el autoencoder y vamos a obtener una salida, una reconstrucción, en este caso X', y vamos a comparar qué tan similar es la imagen de salida con nuestra imagen de entrada. Y vamos a forzar al autoencoder a que las imágenes de salida se parezcan lo más posible a la entrada. Cuando logremos eso, lo que vamos a obtener es que en este cuello de botella vamos a tener un conjunto, un vector, ¿sí?, con las características más significativas del conjunto de datos de entrada. Vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo que si nosotros ingresamos a nuestro autoencoder ya entrenado, los dígitos de MNIST, al obtener la salida, obtenemos dígitos muy similares. Aquí lo que tenemos que tener muy claro es que no estamos realmente utilizando esta imagen para reconstruir esta, ¿sí? Aquí estamos realmente, o sea, no estamos transformando esta imagen en esta. Estamos reconstruyendo la imagen para que se parezca lo más al original. Ahora, ¿qué aplicación interesante tiene esto? Bueno, nosotros podemos ver que cuando hacemos la reconstrucción de las entradas con la salida, cada vez vamos a tener un error entre lo que está dando nuestro autoencoder como salida y nuestro input. Ese error es lo que nosotros llamamos el error de reconstrucción. Lo que nosotros podemos hacer es entrenar nuestro autoencoder con un conjunto de datos y calcular el error total, ¿sí?, de reconstrucción sobre ese conjunto de datos y sacar un promedio, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el error máximo, ¿sí?, que podemos obtener en ese conjunto de datos. Luego vamos a llevar eso a producción y vamos a ingresar, por ejemplo, alguna imagen. Si el error de reconstrucción es mayor que el error máximo que obtuvimos en el reentrenamiento, podemos decir que hay una anomalía, es decir, que esa imagen no pertenece al conjunto de datos de entrenamiento. Y esa es una de las aplicaciones, la detección de anomalías. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen original y la pasamos por nuestro autoencoder, el error de reconstrucción para esta imagen realmente es bajo, ¿sí?, después de entrenarlo. Pero si nosotros en producción metemos una imagen que no pertenece a nuestro conjunto de datos original, por ejemplo, esta no está en MNIST, cuando pasemos esta imagen por nuestro autoencoder, la reconstrucción será bastante mala, de bastante mala calidad, como el ejemplo mostrado ahí. Es decir, que el error de reconstrucción será alto. Al medir nosotros ese error de reconstrucción, podemos decir entonces que esto es una anomalía. ¿Qué ventajas tiene o qué aplicaciones tiene la detección de anomalías? Bueno, por ejemplo, en el caso de los automóviles autónomos, nosotros vemos que tenemos conjuntos de datos que fueron grabados, ¿sí?, en videos en condiciones normales. La mayoría de información que está en esos datasets es de condiciones normales. Pero los automóviles autónomos deben de poder ser posible que tengan la capacidad de lidiar con todas las situaciones posibles que puedan darse en carretera. Y hay muchos eventos que son raros o impredecibles. Esos eventos raros, ¿sí?, esas anomalías, podrían ser detectadas con un detector de anomalías, por ejemplo, utilizando autoencoders, como por ejemplo peatones o clima impredecible o algún tipo de accidente que no pasa. ¿Qué ventajas nos da esto? Realmente, una de las ventajas que nos da es que cuando utilizamos aprendizaje supervisado,
el proceso de generar las etiquetas es costoso. Si nosotros pudiéramos tener alguna forma de no tener etiquetas, pues sería de muy gran ayuda. En este caso, haciendo uso de aprendizaje no supervisado. Otra de las ventajas es que cuando nosotros creamos clasificadores, ¿sí?, en aprendizaje supervisado, si tenemos una clase que es predominante sobre otra, en este caso, por ejemplo, tenemos más datos correctos que accidentes, por ejemplo. Si nosotros metemos esta información a nuestro modelo de clasificación va a estar sesgado hacia la clase predominante. Y eso no es deseable. Entonces, la ventaja de aquí con autoencoder es que nosotros solo vamos a entrenar nuestro autoencoder sobre la clase predominante. Nosotros puede ser que ni siquiera sepamos qué es un accidente. Entonces, no necesitamos tener mucha información sobre la clase negativa. Y en otra ventaja es que algunas veces obtener conjuntos de datos con la clase negativa es bastante costoso. Es decir, nosotros no tenemos, en el caso de automóviles autónomos, mucha información sobre accidentes. En el caso, por ejemplo, si quisiéramos aplicar la detección de anomalías a transferencias bancarias, nosotros vemos que la mayoría de transferencias bancarias son correctas en comparación a la cantidad de fraudes o de transferencias erróneas. Por lo tanto, no sabemos realmente qué características representan a una transferencia anómala. Podríamos hacer uso de autoencoders para eso. Otra aplicación es lo que conocemos como denoising autoencoder. La idea aquí es utilizar la misma estructura de autoencoder, pero a las imágenes de entrada, ¿sí?, les vamos a agregar algún tipo de ruido. Vamos a agrupar esto, ¿sí? Es decir, a la imagen original le vamos a agregar ruido y esa imagen la vamos a pasar por nuestro autoencoder y vamos a obtener una salida. Pero nosotros vamos a calcular la diferencia, ¿sí? Vamos a forzar la función de pérdida para que la salida se parezca a la entrada original. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, esta técnica nos sirve para limpiar, por ejemplo, conjuntos de datos. Si yo tengo un conjunto de datos ruidoso, ¿sí?, esto es lo que va a aceptar mi autoencoder en producción, puedo obtener la reconstrucción de las imágenes originales sin ruido. Vemos que hay muchas imágenes que pueden tener ruido. Ahora, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que este ruido que le agregamos en la etapa de entrenamiento debe de ser muy parecido, ¿sí?, al ruido que vamos a encontrar en producción, ¿sí? Hay diferentes tipos de ruido, ¿verdad? Entonces, no todos los ruidos son iguales. Entonces, en el entrenamiento debemos de agregarle a nuestras imágenes el ruido parecido al que vamos a encontrar en producción. Es una aplicación bastante interesante. Otra aplicación interesante es lo que conocemos como preentrenamiento. En este caso, vamos a entrenar nuestro autoencoder, ¿sí?, de una forma tradicional. Vamos a tratar de que el autoencoder reconstruya ese 5, por ejemplo. En realidad, el conjunto, en este caso, el conjunto de MNIST. Y vamos a tratar de que este vector latente, como les había dicho, este vector latente contiene las características más representativas del conjunto de datos. Y lo que vamos a hacer es eliminar el decoder, ¿sí?, el decodificador. Y lo que vamos a hacer es, como aquí tenemos las características más importantes del conjunto de datos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir esto con una red de clasificación. Por ejemplo, una red normal de clasificación con softmax para hacer una clasificación. Ahora, ¿cuál es
la ventaja de hacer esto. Y bueno, los pesos de aquí los vamos a mantener lo que se llama congelados, ¿verdad? Y aquí vamos a entrenar ahora con nuestro conjunto de MNIST. Entonces vimos que aquí son dos fases. Una fase en donde entrenamos el autoencoder de forma no supervisada y una segunda fase donde vamos a entrenar el modelo de una forma supervisada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como el autoencoder logró aprender algunas características importantes de los datos, cuando nosotros hagamos la segunda fase de entrenamiento, nuestro modelo va a clasificar de mejor forma. Esto es bastante útil cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que tiene pocos ejemplos, ¿sí? Con conjuntos de datos limitados. Entonces, de esta forma, nosotros podemos mejorar el rendimiento de un modelo de clasificación extrayendo primero las características más importantes. Otra aplicación es la detección de similitud. Vamos a venir y vamos a entrenar un autoencoder, ¿sí? Como de la forma tradicional, desde principio a fin. Vamos a esperar que el cuello de botella aprenda las características más importantes y posteriormente vamos a eliminar el decoder, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? En producción, si nosotros ingresamos, por ejemplo, un dígito a nuestro modelo, aquí vamos a obtener lo que conocemos como un vector latente, ¿sí? Que es un vector que contiene los valores para las características más importantes. Por ejemplo, para el 7, pues un ejemplo, podríamos obtener un vector de esta forma. Si ingresamos ahora un dígito, por ejemplo, un 8, el encoder nos va a devolver otro vector para ese número, para esa imagen. En este caso, esto es solo una suposición, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ahora nosotros hacer es comparar estos dos vectores, ¿sí? Podríamos hacerlo, por ejemplo, calculando la diferencia entre ellos. Hay diferentes métricas para comparar vectores, pero podríamos comparar la diferencia entre ellos y ver qué tan similares son. Si estos vectores son similares, podríamos decir que las imágenes son similares. Entonces tenemos una forma para comparar, entradas. Otra aplicación de esto es, tenemos lo que conocemos como los autoencoders variacionales. En este caso, lo que pasa es que en el autoencoder tradicional que vimos, esos autoencoders funcionan de forma determinista, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para una entrada que reciba nuestro encoder, la salida siempre va a ser la misma. ¿Qué son los autoencoders variacionales? Bueno, la idea de un autoencoder variacional es que en lugar de aprender un conjunto de vectores latente fijo, lo que va a hacer es va a aprender una distribución para ese conjunto, para cada uno de los vectores en ese espacio latente. ¿Cómo va a representar esa distribución? Bueno, con su media y con su varianza. Es decir, ahora nosotros vamos a entrenar nuestro modelo y nuestro modelo va a crear este conjunto de medias y varianzas y después lo que va a hacer es hacer un muestreo de esto para hacer la reconstrucción. La ventaja de todo esto, ¿sí? Es, bueno, para entrenarlo tenemos que hacer un poco de cambios en la función de pérdida. Ahora nuestra función de pérdida ya no solo va a comparar, por ejemplo, nuestras salidas con la entrada, sino que ahora vamos a agregar un término de regularización, que este término de regularización lo que nos va a ayudar es a hacer que nuestro espacio, o sea, que nuestros
vectores latentes se ajusten a una distribución previa. Generalmente se utiliza la distribución normal. En este caso, entonces nosotros le vamos a tratar de forzar al autoencoder a que las distribuciones predichas se parezcan mucho a una distribución normal. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, la idea de todo esto es que nosotros podamos obtener de alguna forma que cada característica, ¿sí?, en el vector pueda representar una característica en la salida, ¿sí? Y que estas características tengan un significado como tal. Una aplicación de esto, entonces, son los autoencoders generativos. En este caso, podemos utilizar un autoencoder variacional, ingresar un conjunto de datos, entrenarlo, ¿sí?, de una forma probabilística, ¿sí?, de una forma estocástica, y después vamos a eliminar el decodificador. Ahora, como nosotros vimos que el decodificador puede reconstruir imágenes, ¿sí? En este caso, pues son imágenes, pero pueden reconstruir datos utilizando, ¿sí?, las distribuciones obtenidas en el espacio latente. Lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar, ¿sí?, al decoder ruido, ¿sí? Al ingresar ruido, eventualmente nosotros podemos obtener imágenes que no estaban en el conjunto de datos original. Lo interesante de todo esto es que nosotros podemos mantener una característica fija y variar, no, podemos fijar varias características y solamente variar alguna. En este caso, por ejemplo, lo que se hace es una de las características que es el giro de la cabeza, la variamos y mantenemos las demás fijas y vemos que podemos generar imágenes que giran el rostro. Lo interesante de esto también es que cada una de las características en el vector tiene un significado. En este caso, tenemos una característica que representa la pose de la cabeza. Otra cosa que es ventajosa de los autoencoders es que esta variación, ¿sí?, de las características se puede dar de forma suave, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, al variarlo, vamos obteniendo una variación suave, cosa que no pasa en un autoencoder tradicional. No hay forma de asegurarnos que esta transición entre las características se pueda dar. Al forzar también que el autoencoder se parezca a una distribución ya dada, también podemos obtener que cada una de las características en los vectores no estén correlacionadas. En este caso podemos ver cómo tenemos una característica que es la sonrisa y otra característica que es la pose, pero podemos navegar a través del espacio variando ya sea la sonrisa o la pose. Este es solo un ejemplo. Es decir, que podemos tener variación de características independientes. Bueno, estas son las referencias. Esa es lo que les quería comentar, la importancia de los autoencoders y cómo podemos aplicar el aprendizaje no supervisado para resolver problemas en donde no tenemos conjuntos de datos etiquetados o donde los datos son limitados. Perfecto, Víctor, te agradezco mucho. Me surge una duda, si no estoy mal, esta misma tecnología que mencionas de autoencoders es la que se utiliza para Clip, ¿verdad? Realmente no tengo conocimiento del modelo. Okay. Es que es de imágenes, ¿verdad? Este sí, pues es más que todo pues utilizar imágenes para generar diferentes ángulos, básicamente en 3D, y poder hacer girar un modelo. Pero bueno, es posible que lo estén utilizando tal vez en una de las partes de todo el pipeline del modelo. Sí, fíjate que no tengo conocimiento, no he utilizado Clip para algún proyecto, entonces no. Estos
digamos, los variational autoencoders son muy similares, o sea, a las GANs, las redes Sí, generativas adversariales, o sea, pertenecen a la familia de algoritmos generativos, pero son diferentes, ¿verdad? O sea, aquí no hay como eh, una competencia entre un generador y un discriminador, como pudieron ver aquí, todo solamente es entrenando desde inicio hasta el final y eliminando la parte de, del encoder. ¿Sí? comprendo. Uh-huh. Nos comenta Brian, según tu experiencia o según tu punto de vista, ¿qué recursos recomendarías para inmersarse, hacer una inmersión en machine learning, en deep learning, en inteligencia artificial en general? Bueno, realmente a mí me gusta mucho, hay un curso que es de MIT, que se Ujú. llama intro2deeplearning.com. Ellos cada año tienen un curso en el MIT y está publicado en internet que están todas las lecturas sobre, eh, sobre esto. Entonces creo que es un curso bastante intuitivo. Realmente ellos tratan de ver el punto desde una forma intuitiva, no mucha matemática, y orientado totalmente a TensorFlow. Hay laboratorios, entonces creo que para empezar esa sería una de las mejores formas para conocer. Y lo interesante es que cada año lo actualizan, entonces los slides cada año son diferentes y con información nueva. Creo que ese Genial. sería un buen momento, un buen lugar para empezar. Pero Genial. sí, Eso que mencionas, pues me hace un poquito de ruido porque muchos, cuando estamos empezando y nos metemos, por ejemplo, con tu charla, pues uno ve fórmulas, ve, no sé, ve símbolos y nos da la impresión de que se necesita tener un entendimiento vasto de matemáticas y para poder comenzar a implementar modelos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? sí, desde mi perspectiva, yo pienso que cada vez, pienso que hay dos ramas. Está la rama de la investigación de Deep Learning, Ujú. que considero que necesita conocimientos sólidos de matemática, porque cuando haces investigación, la idea es generar conocimiento nuevo, ¿verdad? Pero desde el lado de vista de los developers, yo considero que para eso están las herramientas como TensorFlow, para que nosotros podamos realmente hacer aplicación con todos estos modelos. Entonces, desde el punto de vista de aplicativo, yo considero que para iniciar no es necesaria tanta matemática. Entonces, yo lo estoy hablando esto porque me pueden crucificar, pero lo estoy hablando desde el punto de vista de ser developer, ¿verdad? O sea, yo como developer, por ejemplo, a mí lo que me interesa es sacar algo a producción rápido. Ahora, si voy a crear investigación, necesito saber matemática, pero eh, para eso está TensorFlow. TensorFlow precisamente tiene estos niveles de abstracción para que nosotros podamos hacer uso ya de modelos preentrenados, pero la idea es que sepamos la intuición de cómo funciona. Es decir, yo por ejemplo ahorita hablé de autoencoders, aquí acabo de recibir un mensaje en el chat, dicen precisamente donde yo trabajo, em, estaba trabajando algo de detección de fraudes. Entonces yo no necesito venir y crear un framework para autoencoders desde cero y saber toda la matemática. Solo voy con Keras y creo el autoencoder. Entonces creo que son dos cosas diferentes. La investigación y ser developer. Y Implementar creo que ya. esto va a llegar un momento en que los developers van a necesitar saber eh, deep learning. Creo que el futuro de las aplicaciones, ¿se recuerdan cuando decíamos que el boom eran las aplicaciones móviles, ¿verdad? Y que todo iba a ser. Pienso que eso ahorita se quedó un poco estancado y no es que esté estancado, pero aplicación móvil que en esta época no le meta algún tipo de machine learning o deep learning a su funcionalidad, pienso que se puede quedar obsoleta, ¿no? Entonces han visto que las aplicaciones cada vez aplican más este tipo de cosas. Genial, sí. La verdad es que sí, me hace bastante sentido porque estamos en el borde ahorita y yo creo que ya estamos a punto de terminar de saltar hacia esa de verdad era de datos. Ya no es
No es desconocido para nadie, creo yo, hoy en día, en pleno 2021, de que nuestro mundo se rige a base de datos y el que sepa manejarlos, entenderlos y sacarles provecho, pues, pues principalmente va a ser el que va a liderar. Y es lo que están haciendo ahorita empresas, las compañías grandes, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, que bien, si para bien o para mal, pues están utilizando los datos para su negocio, para impulsarlo. Y pues también está en nuestras manos, lo que también no nos quedemos atrás haciendo uso de esa tecnología. Parece bastante atinado lo que nos mencionas, Víctor. Sí, creo que es muy interesante cómo es que todo se va uniendo, esto de el Internet de las cosas, para generar cantidad de datos inmensa con los modelos y para luego con Business Intelligence para tomar decisiones sobre los datos y los resultados que dan estos modelos. Les quería comentar, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando con automóviles autónomos y aquí en París hay una red, ¿sí? Donde todas las intersecciones y todas las calles tienen sensores que están sensando la cantidad de tráfico, percances, y todos estos datos se suben a la nube para tomar decisiones sobre, pues, mejoras en la ciudad. Creo que son cosas interesantes que estoy seguro que hay en lugares como Alemania también, Estados Unidos, pero considero que en Latinoamérica cosas así nos pueden ayudar mucho. A mí me interesa mucho el campo en- de las ciudades inteligentes y cómo podrían ayudarnos a nosotros a tener una mejor vida de alguna forma. Entonces, sí creo que los datos son muy útiles. Genial, perfecto. Yo te agradezco mucho. No sé si hay alguien más en el público que nos quiera hacer algún comentario o alguien más que quiera hacer una pregunta para Víctor. Veo que no hay alguno. Dice que Hugo nos dice excelente presentación. Por ahí Brian pues ya nos había comentado lo de los documentos. Luis Leal nos apoyó ayer con algunos recursos adicionales, me parece perfecto. Víctor, yo te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco el esfuerzo para estar aquí con nosotros, compartir tu conocimiento con la comunidad principalmente. Te invito también, ahorita pues nuestro próximo segmento va a ser un pequeño foro en donde planeamos ahondar un poquito en esas mismas problemáticas o discusiones que suelen tener alrededor de inteligencia artificial. Invito a todos los que estén aquí como asistentes de la sesión de Zoom a que participen y también las personas que estén en el live en Facebook, en las distintas comunidades en donde se ha compartido este live, pues también si tienen alguna pregunta o quieren algo que tienen alguna duda o algo que les gustaría que discutiéramos o que trajéramos al foro, pues pónganla, la analizamos y con mucho gusto la compartimos. Te agradezco mucho tu tiempo, Víctor. Perfecto. No, genial, gracias. Hasta luego.